Bien, regresemos a Apocalipsis y ahora llegamos al capítulo 15. Y aquí tenemos otra señal en el cielo, y son 7 ángeles y las 7 últimas plagas. Tenemos el derramamiento de las 7 copas de la ira en los capítulos 15 y 16. Y tal vez la mayoría de nuestros oyentes habrán pensado que lo peor ya ha pasado. Pero no es así. Lo peor está aún por venir. Y cada uno de estos 7, comenzando como vimos con los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 personajes, han sido terribles. Y ahora tenemos aquí las 7 copas de la ira. Y esto es lo peor de todo. No nos venga a decir, amigo oyente, que la iglesia será purificada en la gran tribulación. El propósito de la gran tribulación es juicio, es para darle a Satanás su oportunidad final. Dios va a sacar a su iglesia de la tierra debido a su gracia maravillosa e infinita. Si usted está dispuesto a aceptar su gracia, entonces puede escapar. Pero amigo oyente, no es ninguna bendita esperanza el mirar a estas 7 copas de la ira. No, nosotros estamos esperando la bendita esperanza y la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nosotros le amamos a Él, entonces no vamos a pensar en estas cosas como que son algo terrible. Es decir, que no vamos a tener que decir que no queremos estudiar el libro de Apocalipsis. Este libro revela estas cosas terribles y yo quiero esconder mi cabeza en la arena como el avestruz. Por tanto, no quiero oír en cuanto a estas cosas. Amigo oyente, usted no va a pasar a través de todo esto si confía en Cristo. Pero usted necesita saber por lo que van a pasar los demás para así poder demostrar más celo e interés en testificar por Cristo hoy. Esa es la razón por la cual estamos hablando de la palabra de Dios hoy. Alguien dijo de ese gran predicador, Dwight L. Moody, que en su vida él había mirado a más gente en el rostro que ningún otro hombre que hubiera vivido, y que él había reducido la población del infierno en unos 2 millones. Bueno, nos gusta estar en la tarea de reducir la población del infierno. Se habla hoy de reducir la población y de acabar con el aumento de la natalidad. Bueno, el infierno ha tenido una explosión de la población por muchos años, y nos gustaría ayudar a reducir ese número. Bien, llegamos ahora a estas 7 copas. Aquí en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis tenemos algo que va junto. El capítulo 15 de Apocalipsis es el más corto de todo este libro, pero en realidad es el prefacio a esta serie final de juicios que vienen sobre la tierra durante el período de la gran tribulación. Estos juicios son los más intensos y devastadores de cualquiera que los haya precedido. Ahora, antes de que estos ángeles comiencen a derramar las copas de ira, puede haber dudas aún con algunas personas en cuanto a si ellos serán capaces de mantenerse en pie delante del anticristo. Y si esas dudas no han sido aclaradas para satisfacción del lector, la respuesta está aquí. Habrá aquellos que se mantendrán en pie. En primer lugar, tenemos aquí la preparación para el juicio final de la gran tribulación, y los santos de la tribulación en el cielo adoran a Dios porque Él es santo. De paso, digamos que este es otro interludio. Notemos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 15 de Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Con esto llegamos al fin del período de la gran tribulación. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero me alegra poder llegar al fin de este período. Y luego veremos la venida de Cristo a la tierra. Juan vuelve a asegurarnos en este versículo cuando dice, vi en el cielo, que él todavía es un espectador de estos hechos. Él está presenciando el ensayo del último acto del pequeño día del hombre sobre la tierra. Y otra señal une a este capítulo con el capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis, donde tuvimos la primera señal al comienzo de ese capítulo. Esa señal era Israel. Ahora Juan dice, los ángeles de la ira están unidos con los juicios que seguirán hasta que Cristo venga, lo cual ocurre en el capítulo 19. Desde el capítulo 12 hasta el regreso de Cristo, tenemos una serie de eventos que están relacionados mutuamente. Ahora, esto no quiere decir que haya un orden cronológico, sino más bien un orden lógico, que es el contar los mismos eventos de otra manera con más detalles. Este método, digamos de paso, es la firma o señal personal del Espíritu Santo. Comenzando en Génesis, Él colocó su firma.
Allá en el capítulo 1 de Génesis tuvimos la creación, y allí vimos los 7 días. Luego, cuando él llega al capítulo 2, él toma la creación del hombre y vuelve a hablar de eso otra vez, pero le agrega detalles. Eso se conoce como la ley de la recapitulación, y se presenta a través de todas las Escrituras. En el libro de Deuteronomio se da la ley, la interpretación de la ley con 40 años de experiencia en el desierto, y muchos detalles que se habían agregado. Luego, cuando llegamos al punto donde se habla de Cristo, tenemos los 4 evangelios, no solo 1 ni 2, sino 4, porque son necesarios 4 evangelios para presentar los muchos aspectos de su gloriosa persona que vino a la tierra hace más de 2000 años. Ahora Satanás está siendo arrojado a la tierra y él demuestra su ira contra el remanente de Israel. También él lleva a cabo un avance final para la dominación mundial a través de las 2 bestias. Luego Dios realiza un despliegue final de su ira y pone punto final a la sórdida tragedia de pecado en la tierra. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo leemos en el Salmo 110, versículo 1. Aquí se nos dice en este versículo 1 del capítulo 15 de Apocalipsis, se consumaba la ira de Dios. En griego, esa es una expresión profética, aeres, que considera a un evento en el futuro como que ya se hubiera desarrollado. Ahora aquí se menciona la ira de Dios, y eso señala el juicio final de la gran tribulación. Dios ha sido muy lento para enojarse, para la ira, pero aquí concluye su paciencia. El juicio en sus últimos detalles del día de la ira procede de parte de Dios, no de Satanás ni de las bestias, sino que sale del trono de Dios. Dios juzgará. Y vamos a ver aquí la preparación para este cuadro final que se nos presenta del período de la gran tribulación. No nos queda mucho tiempo ya en este programa, pero leamos lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 15 de Apocalipsis. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora aquí se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta es la terrible persecución de la bestia durante el período de la gran tribulación. Y vamos a detenernos aquí por hoy y vamos a esperar hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, para considerar todo esto en más detalle. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 15 y en nuestro programa anterior observamos el primer versículo y apenas si logramos poner nuestro pie en el umbral del versículo 2. Las 7 copas de la ira nos llevan al fin del período de la gran tribulación, es decir, nos llevan hasta el capítulo 19 de este libro. Ahora, al continuar hoy nuestro estudio, vamos a leer otra vez el versículo 2 de este capítulo 15 de Apocalipsis, que dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora aquí se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta es la terrible persecución de la bestia durante el período de la gran tribulación. Este es aquel período cuando, como ya hemos visto, ningún hombre podía comprar ni vender a no ser que tuviera la marca de la bestia. Va a ser muy difícil obtener cosas para comer en aquel día. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, hablando de este período en su discurso en el Monte de los Olivos, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Amigo oyente, en aquel día, cualquier persona que se atreva a dar siquiera un vaso de agua fría a uno de los 144,000, pondrá en peligro su propia vida, porque la bestia le dará muerte por darle refugio a lo que él considera un criminal. Estos son días muy difíciles, y nuevamente hacemos la pregunta, ¿sobrevivió alguno a este período? No, a no ser que haya sido sellado. Y las multitudes que no fueron selladas serían los mártires de este período. Y creemos que la mayor parte de los 144,000 entregaron sus vidas por Jesús. Pero ellos van a estar con Él, como ya hemos visto, con el Cordero en el monte de Sión. Ahora vemos en este versículo que ellos salieron victoriosos. No solo pudieron soportar ese período, sino que salieron victoriosos.
Aquí tenemos a los santos de la tribulación que han pasado a través de los fuegos de la persecución de la tierra y aún así no han perdido su cántico. Ellos tienen las arpas de Dios y vamos a ver en los próximos versículos que van a ser capaces de cantar y cantan. Ahora nos preguntamos en cuanto a los creyentes de hoy. Nosotros somos hijos de Dios y no vamos a pasar por esto. Pero, ¿está teniendo usted problemas aún en estos días tratando de evitar que en su corazón haya un poco de amargura, una raíz de amargura? El apóstol Pablo tenía ese problema. Él advirtió a los creyentes que tuvieran cuidado y que no permitieran esa pequeña raíz de amargura. Y es algo muy fácil de suceder. Quizá esto no tenga ninguna aplicación para usted, pero por cierto que lo tiene para nosotros. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él era un jovencito, él hizo su decisión para estudiar, para prepararse para el ministerio cuando él se entregó a Cristo. Y él esperaba que los creyentes estuvieran de su lado. Bueno, había una familia muy rica, cerca de donde él vivía, pero ellos le rechazaron. Él estaba de novio con la hija de la familia, pero ellos no querían a un predicador pobre en su familia. Y él decía que cuando uno es joven, siente que estas cosas le afectan con más intensidad. En realidad que así es. Pero aún hasta años más tarde, él sentía esa pequeña raíz de amargura contra esta clase de personas que lo trataron tan mal en aquella época. Quizá, amigo oyente, usted haya pasado por una experiencia parecida a esta, pero permítanos decirle que esta no es una tribulación. Es un quebrantamiento de corazón, pero no es una gran tribulación. Pero, ¿qué en cuanto a esta pequeña raíz de amargura? ¿Está teniendo usted problemas con esto, amigo oyente? Hay algunos creyentes hoy que permiten que esto arruine sus vidas, y eso causa en realidad un deterioro en su vida cristiana y en su testimonio. En cierta ocasión una familia creyente tuvo un problema con otra familia, y en lugar de tratar de olvidarse de esto, permitieron que las raíces de amargura entraran en sus vidas, y cuando uno los ve en la iglesia, ninguno sonríe. Eso puede arruinar su vida cristiana, amigo oyente. Pero necesitamos orar hoy para que en las circunstancias de la vida no crezca la raíz de amargura. Es interesante notar que estos santos de la tribulación, que habían pasado a través de la gran tribulación, aún tenían un cántico. Ophelia Guyon Browning escribió un poema en cuanto a la oración que dice: «Sin respuesta aún, la fe no puede quedar sin respuesta. Sus pies están plantados firmemente sobre la roca. En medio de la tormenta salvaje se mantiene impávida, ni se acobarda ante el resonar de los truenos. Sabe que la omnipotencia ha oído su oración y clama: ¿se realizará alguna vez en algún lugar? ¿Sin respuesta aún? No digas que no se ha concedido. Quizá tu parte aún no se ha realizado completamente. La obra comenzó cuando tu primera oración tomó voz, y Dios concluirá aquello que ha comenzado. Si continúas quemando allí el incienso, su gloria contemplarás alguna vez en algún lugar». Amigo oyente, en esta vida que usted y yo vivimos en esta tierra, puede entrar un poco de amargura. ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos orar. Necesitamos orar en cuanto a esto, y creemos que debemos hacerlo más que por cualquier otra cosa. Estos santos han pasado a través de la gran tribulación y aún pueden cantar. Y amigo oyente, usted y yo quizás no lo podemos hacer con mucha habilidad, pero puede tener un cántico en su corazón y debería estar allí a pesar de las circunstancias. El salmista nos dice en el Salmo 30, versículo 5, «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Hemos aprendido esto al pasar de los años, que Dios nunca permite que nadie cruce su camino aún un enemigo, sin que eso le enseñe a usted una lección. Él ha permitido eso con algún propósito para el desarrollo de su carácter. Necesitamos estar en oración hoy para no caer en esa trampa de perder nuestro gozo de la salvación. Continuando ahora con este capítulo 15 de Apocalipsis, leamos los versículos 3 y 4. «Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Si usted quiere aprender este cántico de Moisés, lo encontrará en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 1 al 21. Y también en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 1 al 43. Ambos cánticos hablan de la libertad de Dios, de la salvación y de la fidelidad. El cántico del Cordero es la atribución de alabanza a Cristo como Redentor. Y ya hemos visto esto en este libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 al 12. No vamos a ver estos otros cánticos, pero nuevamente debemos señalar el hecho, amigo oyente, de que el libro de Apocalipsis es cristocéntrico. Quiere decir que está centrado en Cristo. No permita que los cuatro jinetes lo aparten de esa visión. Hay demasiado de esto hoy. Hay personas que se interesan en eso y en el tocar de las trompetas y en los 7 personajes de los cuales ya hemos hablado, y nos interesamos mucho en eso. Y también podemos interesarnos en estas 7 copas. Pero no hagamos eso, amigo oyente. Mantengamos nuestros ojos centrados en Cristo. Él está a cargo de todo. Él es el Señor aquí. Y en este libro tenemos la revelación de Jesucristo en su santidad, en su poder y en su gloria. Eso es algo que necesitamos saber nosotros. Cristo Jesús hombre es maravilloso. Él es aquel que puede poner su mano en la mano de Dios y poner su mano en la mano del hombre. Y la única razón por la cual Él puede poner su mano en Dios es porque Él es Dios. Ahora Él es llamado aquí Rey de los Santos. Puede ser llamado también Rey de las Edades, Rey de las Naciones. Cualquier retórica indica que Cristo será el objeto de la adoración universal y del reconocimiento universal. No habrá ningún lugar donde Él no sea adorado en esta tierra. Y luego dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? En nuestro día existe muy poco temor reverencial de Dios, aún entre los creyentes. A veces estamos tan envueltos en este asunto de que Dios es amor, y por supuesto que no debemos perder de vista esto. Dios es amor, pero Dios también es luz, y eso indica que Dios es santo. Y Dios está actuando en las iglesias y tratando con los creyentes de una manera que no tiene igual. Y nosotros podemos testificar de eso. Y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, es mejor que no actúe como le plazca. Si usted cree que Dios no va a mandarle algo de problemas o dificultades, usted está equivocado. Dios tiene que ser temido. Nuestro Dios es un Dios santo. Luego dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Llegará el día cuando las naciones vendrán y entonces le adorarán. Eso no es una realidad hoy. Hay personas que dicen que hay algunos creyentes que viven en una nación cristiana. Pero eso es una insensatez. Ninguno está hoy en una nación cristiana. Pero llegará un día cuando toda nación le adorará. Este conocimiento nos da ánimo al ver nuestras naciones dirigiéndose en un camino equivocado. Pero llegará un día, es decir, que Dios quitará a los hombres rebeldes y solo dejará a aquellos que le adoren. En el Salmo 2, versículo 8 se nos dice, «Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». Ellas van a ser de Él. Y luego en Isaías capítulo 11 y versículo 9 dice, «No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». No habrá necesidad entonces para tener un programa radial como este de A Través de la Biblia, o de cualquiera de los otros programas radiales que existe. Porque los hombres van a saber, van a conocer, van a tener un conocimiento de Dios. El profeta Jeremías dice en el capítulo 23 de su libro, versículo 5, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra». En el día de hoy, hasta causa náusea el observar el escándalo y la inmoralidad, el ver la impiedad, la injusticia que existe en este mundo. Si nosotros no fuéramos creyentes, quizá llegaríamos a ser una de las personas más radicales que se haya conocido,
pero somos hijos de Dios, y vemos todo esto en el mundo, y sabemos que no lo podemos remediar, no podemos hacer nada, porque Él es quien reinará algún día. Él llegará a ejecutar juicio y justicia sobre esta tierra, y gracias a Dios por esto. Es cansador escuchar a los políticos que nos prometen que nos van a representar ante el gobierno y que van a hacer allí lo que nosotros queremos que hagan. Pero cuando llegan a ese lugar, de lo único que se preocupan es hacer cosas para ellos mismos y se olvidan de nosotros. Amigo oyente, esta es una gran inmoralidad, una gran injusticia hoy. ¿Y qué puede uno hacer? Bueno, el pueblo de Dios necesita orar por su propio país. Pero llegará alguien que hará juicio y justicia en la tierra. El apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ellos no le van a reconocer a Él como su Redentor, pero van a reconocerle como el que está a cargo de todas las cosas. Este es su universo, y ellos van a tener que reconocer la gloria de Dios. Luego, volviendo a Apocalipsis, versículo 4 de este capítulo 15 que estamos estudiando, vemos que dice: porque tus juicios se han manifestado. Esto proviene de los labios de aquellos que han pasado a través de la gran tribulación. Este testimonio de personas que han pasado a través de este período es algo impresionante, y debería convencer a los creyentes que Dios está en lo justo en todo lo que hace. Quizá no le parezca así a usted, amigo oyente. Si a usted no le parece que Dios es justo en lo que hace, pues permítame decirle que usted está equivocado, no es Dios quien está equivocado. Necesitamos acomodar nuestra actitud a su forma de pensar. El Salmo 7, versículo 9 nos dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y el Salmo 11, versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Luego en el Salmo 107 leemos los versículos 1, 40 y 42. Dicen: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él esparce menosprecios sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Es decir, cuando Dios se encargue de todas las cosas. Bien, volviendo ahora a Apocalipsis, veamos lo que nos dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 15. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En el libro de Apocalipsis se hace referencia al templo 15 veces. Su prominencia no se puede ignorar, por cierto. En la primera parte de Apocalipsis, hasta el capítulo 3, es la iglesia. No hay templo. De allí en adelante tenemos una escena en el cielo, y el templo se abre en el cielo. Y también hay un templo en la tierra, hecho según el modelo del que está en el cielo. Ahora no hay ningún templo en la Nueva Jerusalén a donde va a ir la iglesia. Allí no hay templo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está identificada con el templo. Esto debería decirnos algo cuando vemos que Él está tratando con la gente que ha tenido un templo. Y solo conocemos un pueblo que ha recibido un templo de parte de Dios, según el modelo que está en el cielo. Aquí tenemos una referencia específica al tabernáculo en el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del testimonio. En el arca se encontraban las tablas de la ley. El tabernáculo y la piedra de la ley eran duplicados del original en el cielo. Los originales ya se han mencionado en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. La acción de Dios aquí está basada en la violación de su pacto con Israel, la ley que ha sido quebrantada. Dios es justo en lo que Él va a hacer. Él juzgará. Y luego Él llevará a cabo su pacto con Israel.
Así es que la importancia de los ángeles en este libro es destacada para nuestra atención por medio de la aparición de estos ángeles en este punto en particular. Previamente, 7 ángeles habían tocado 7 trompetas. Aquí en esta nueva serie de 7, estos ángeles tienen las 7 últimas plagas y las 7 copas de la ira de Dios. Su separación del templo demuestra que se han separado del propiciatorio, y ahora Dios está actuando en justicia y no en misericordia. Ellos están vestidos de lino. Un significado es piedras preciosas. Aparentemente sus vestidos estaban decorados con piedras preciosas. Este parece ser el cuadro. Los cintos de oro revelan que ellos están con la vestidura de Cristo, quien ya no está ejerciendo más su función sacerdotal, sino que ahora se le ve aquí juzgando al mundo. Leamos los versículos 7 y 8 ahora. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí tenemos estas 7 copas de oro, y al concluir nuestro programa de hoy quisiéramos decir algo en cuanto al número 7, y se ha repetido una y otra vez. A veces escuchamos a personas que dicen que el número 7 es el número de la perfección, pero eso no está del todo correcto. Es el número de plenitud, de lo completo, y a veces el número de lo completo es perfecto. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Él descansó en el día 7º, no solo porque ya estaba completo, sino porque era perfecto. Pero aquí, estas series de 7 demuestran que es una serie que completa algo. Así que nosotros pensamos que aquí tenemos la historia completa de la iglesia en las 7 iglesias que se presentan. Tenemos el período completo de la gran tribulación en cada una de las series de 7. Es decir, que lo cubre todo. En primer lugar, tenemos en los 7 sellos un esquema general. Luego, al avanzar, Dios se enfoca los últimos 3 años y medio. Y amigo oyente, veremos en nuestro próximo programa el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Y esto no es algo agradable. Si usted dice que la iglesia va a pasar a través de todo esto, entonces está haciendo una declaración muy extraña para la gente que ha sido redimida ya por la sangre de Cristo. Es nuestra oración que Dios rodee su vida de las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 15 y vamos a comenzar hoy este estudio a partir del versículo 7. En nuestro programa anterior hablamos al final sobre el número 7 y decíamos que no es correcto decir que el número 7 es el número de la perfección, sino que es más bien el número de plenitud, de lo completo. Ahora, a veces el número de lo completo es perfecto, pero el número 7 es el número de lo completo. Ahora, habiendo dejado en claro esto, vamos a comenzar hoy nuestro estudio leyendo estos 2 versículos, el versículo 7 y el 8 del capítulo 15 de Apocalipsis, que dice: Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El hecho de que continuemos tratando aquí con el templo debería indicarle a cualquier persona que no estamos tratando con la iglesia. El templo o el tabernáculo no tenían nada que ver con la iglesia. En un libro que el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, escribió sobre el tabernáculo, que se llama El retrato de Cristo, él indica que aquí no se quiere decir que debemos construir un templo hoy o un tabernáculo, sino que se refiere al pueblo que tenía el tabernáculo y el templo, y ese por supuesto es el pueblo de Israel. Hay muchos que no quieren admitir esto porque dejan de lado a Israel en el plan y propósito de Dios cuando uno entra al principio del Nuevo Testamento. Y como usted puede apreciar, el Nuevo Testamento no los deja de lado a ellos. Ahora, estas 7 copas de la ira representan la parte final del período de la gran tribulación, y aquí tenemos estas copas, y son utilizadas en el servicio del templo.
Una copa de sangre es llevada por el sumo sacerdote un día cada año al lugar santísimo. Y en la copa de sangre se hablaba de la redención por el pecado. Ahora, los 7 ángeles con vestiduras sacerdotales se apartaban del templo propio y ya no estaban realizando ese servicio en misericordia, sino que están comenzando un servicio extraño, derramando estas copas de la ira sobre un mundo que rechaza a Cristo. Y un mundo que rechaza la sangre de Cristo debe ahora soportar el juicio, el castigo por el pecado. Este juicio no es el resultado de la enemistad del hombre o Satanás, sino que es una acción directa del Señor Jesucristo, este Jesús tan manso y humilde, a quien vimos descrito con esta descripción tan extraña al comienzo de esta sección, cuando se habla de la ira del cordero. Uno nunca piensa que un cordero puede enojarse. El león puede rugir, pero no un pequeño cordero. Pero la ira del cordero es lo que va a llegar a sorprender a este mundo un día. El profeta utilizó esta figura de la copa de iniquidad y de ira, que finalmente sería derramada en juicio. Ese cuadro mostraba que Dios permitía que se llenara pacientemente, pero cuando se llena, entonces Él actuará. El humo mencionado aquí está relacionado con la gloria de Dios. No vamos a expandirnos en esto en esta ocasión. Ahora, estos 7 ángeles con las 7 copas de oro presentan claramente que los juicios de las copas proceden de Dios y no son el resultado de las fallas del hombre y de las equivocaciones que ha cometido, ni de las enemistades de Satanás. Esta es una acción directa de parte de Dios.